En el palacio de Topi, el heredero del Imperio Otomano nunca había sonreído. Desde que nació, el príncipe Aydin cargaba una tristeza que nadie podía explicar. Su madre murió al darle vida a su padre. El poderoso sultán Kemalan gobernaba un imperio, pero no sabía cómo salvar a su propio hijo. Hasta que una mañana, escondido detrás de una columna, escuchó algo imposible, una risa. Una simple sirvienta había logrado lo que el oro, el poder y 100 nodrizas no pudieron. Y ese momento cambiaría el destino de todo un reino. Estambul, Imperio Otomano, siglo X. El palacio despertaba antes que el sol, no por alegría, por costumbre. El palacio de Topkapi se alzaba imponente sobre el Bósforo, cubierto de mármol, oro y seda. Desde afuera era poder, desde adentro era silencio. Un silencio pesado, espeso, como si las paredes supieran algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El aire era cálido. Incluso al amanecer, el verano se aferraba a la ciudad como una segunda piel. Los jardines olían a jazmín y a tierra húmeda, pero en el ala oriental del palacio, donde dormía el heredero, no había perfume que lograra borrar el olor invisible del luto. Allí vivía el sultán Kemalan, el hombre más poderoso del imperio, y al mismo tiempo el más solo. Habían pasado casi 2 años desde la muerte de Safiye, su esposa. La sultana había sido fuerte, valiente, respetada. Murió dando vida. Murió pariendo al heredero que todos celebraron, menos el propio destino. Desde aquel día, Kemal no volvió a ser el mismo. Gobernaba con firmeza, sí, escuchaba a sus consejeros, firmaba decretos, pero por dentro algo se había quebrado, y ese quiebre tenía un nombre. Aydin, el príncipe heredero, era apenas un bebé. Tenía la piel clara, los ojos grandes, profundos. Ojos que no buscaban juguetes, ojos que no reían, ojos que observaban como si entendieran demasiado para su corta edad. No lloraba mucho, pero tampoco sonreía. Las nodrizas se turnaban. Las cuidadoras probaban canciones, sonajeros, juegos suaves. Nada funcionaba. El niño aceptaba abrazos, leche, abrigo, pero sin emoción. Su rostro permanecía serio, su mirada lejana. Algunos decían que era temperamento. Otros que había nacido marcado por la muerte de su madre. En el palacio los rumores crecían como hiedra. El niño nació con tristeza en el corazón. Heredó el luto del padre. Los dioses lo hicieron así. Kemal escuchaba y callaba. Cada noche el sultán caminaba solo por los corredores interminables del palacio. El sonido de sus pasos resonaba bajo las cúpulas. A veces se detenía frente a la puerta del cuarto del heredero. No entraba, observaba desde lejos, como si temiera que su propia tristeza contaminara aún más al niño. El poder no le había dado respuestas. El oro no había comprado una sonrisa, la autoridad no había servido de nada y eso lo desesperaba. Aquella mañana el calor llegó temprano, un calor seco, denso, que hacía arder la piel incluso bajo las sombras de las columnas. Kemal se dirigía a una reunión del consejo cuando escuchó algo inesperado, un sonido breve, suave, casi inexistente, una risa, no una risa plena, no una carcajada, solo un intento. Un temblor de alegría. Kemal se detuvo en seco. El sonido provenía del ala del heredero. El sultán frunció el ceño. Nadie debía estar jugando a esa hora. Nadie se atrevía a improvisar con el príncipe sin permiso. Sus guardias avanzaron un paso. Pero Kemal alzó la mano ordenando silencio. Caminó despacio, sin anunciarse, sin escolta. Al llegar al corredor, se ocultó instintivamente detrás de una columna de mármol, gruesa, tallada con inscripciones antiguas. Desde allí podía ver sin ser visto, y lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación, sobre alfombras simples, estaba su hijo sentado, descalzo, sosteniendo 2 pequeños utensilios de madera. Frente a él, arrodillada, había una joven sirvienta. Su nombre era Elif. No llevaba joyas. No llevaba seda fina. Su vestido era sencillo, de algodón gastado, el cabello oscuro recogido con cuidado. Sus manos eran delgadas, marcadas por el trabajo, pero su voz era distinta. No hablaba fuerte, no ordenaba, no imponía. Jugaba, hacía sonidos suaves, ritmos simples. Golpeaba levemente los utensilios contra el suelo, creando un compás. Luego se detenía. Miraba al niño, sonreía, esperaba. Aydin la observaba con atención. Elif no parecía nerviosa. No parecía consciente de estar siendo observada por el hombre más poderoso del imperio. Para ella solo existía el niño. Le hablaba como si fuera lo más valioso del mundo. Como si no fuera heredero, sino simplemente un bebé. Entonces ocurrió. Aydin imitó el movimiento. Golpeó la madera y rió. No fue fuerte, fue frágil, pero fue real. Kemal sintió que el pecho se le cerraba. Sus ojos se humedecieron. Su mano tembló al apoyarse en la columna. Aquella risa era algo que no había escuchado jamás. Era pequeña, imperfecta y absolutamente milagrosa.
El sultán no entró, no habló, no interrumpió. Se quedó allí escondido observando cómo su hijo por primera vez desde que nació jugaba. Y en ese instante, Kemalan comprendió algo que cambiaría el destino de todos. No era el poder lo que su hijo necesitaba. No era la corona, no era él. Miedo, era ternura. Y la mujer que la había despertado acababa de cruzar una frontera invisible, una frontera de la que ya no habría regreso. Si te está gustando esta historia, siéntete parte de la familia, dale like al video y suscríbete al canal. El sultán Kemalan permaneció inmóvil. No era propio de él esconderse. No era propio de él espiar. Pero en ese instante su cuerpo no respondía a la razón, sino al temor de romper un milagro. La columna de mármol estaba fría contra su espalda. A través de ella observaba una escena que desafiaba todo lo que conocía del poder, del linaje y del control. Su hijo, su heredero, el niño, que había nacido rodeado de muerte y silencio, estaba vivo. Elif seguía jugando. No levantó al bebé, no lo forzó, no lo llenó de estímulos exagerados. Simplemente esperaba. A veces hacía un sonido con la boca, suave, casi infantil. A veces golpeaba lentamente los utensilios de madera contra la alfombra. Luego se detenía y sonreía como si entendiera que el juego no estaba en el ruido, sino en el ritmo. Aydin la miraba con los ojos muy abiertos. Ya no estaba rígido, ya no estaba distante. Sus pequeños dedos se movían con torpeza, intentando repetir lo que veía. Cuando fallaba, Elif no corregía, no apuraba, solo inclinaba la cabeza como diciendo: «Está bien, tómate tu tiempo». Entonces, volvió a suceder una risa un poco más clara que la anterior. Kemal sintió que el aire le faltaba. Aquella risa no solo llenó la habitación, atravesó su memoria. Por un instante vio a Safiye, recordó su voz, su manera de hablarle al vientre cuando aún estaba embarazada. Recordó cómo le decía que su hijo sería fuerte, pero también sensible. «Tiene tus ojos», le había dicho una vez. El sultán cerró los puños. Había pasado demasiado tiempo creyendo que la tristeza del niño era una herencia inevitable, que la muerte de la madre había dejado una marca imposible de borrar. Y ahora una simple sirvienta, sin títulos, sin linaje, sin ambición, estaba demostrando que la tristeza no era destino, era ausencia. Elif se inclinó un poco más hacia el niño. No lo tocó, no lo invadió. Le habló en un susurro que apenas se oía. «Está bien. Pequeño, aquí estoy». Kemal frunció el ceño. Esa frase no estaba en los manuales del palacio. Nadie decía «aquí estoy». Todos decían «debes, tienes, es tu deber». Pero esa mujer hablaba como si el niño fuera humano antes que heredero. El sultán sintió algo incómodo, profundo, gratitud, pero también miedo, porque en el palacio todo lo que despierta algo verdadero se vuelve peligroso. En ese momento, Elif tomó al niño con cuidado y lo sentó más cerca de ella. Aydin apoyó su cabeza en su pecho por un segundo, un gesto breve e instintivo, como si reconociera un refugio. Kemal dio un paso atrás sin darse cuenta. Ese gesto fue el golpe final. El heredero del imperio acababa de elegir, sin palabras, a alguien. El sultán se alejó en silencio. Sus sandalias no hicieron ruido sobre el mármol. Su rostro, sin embargo, había cambiado. Ya no era el mismo hombre que se había detenido por curiosidad. Era un padre que acababa de comprender su error más grande. Había rodeado a su hijo de cuidado, pero no de amor. Esa misma tarde, Kemal convocó a su jefe de servicio. Su voz fue firme, pero contenida. «¿Quién es la joven que cuida hoy al príncipe?» «Se llama Elif, mi señor», respondió el hombre inclinándose. «Hija de Hassan, un trabajador humilde de los barrios bajos. Entró al palacio hace poco. Es discreta, nunca dio problemas». Kemal asintió lentamente. A partir de hoy, Elif será asignada de forma permanente al cuidado del heredero. El jefe de servicio levantó la mirada sorprendido. «De forma permanente, sí», respondió el sultán. «Y quiero que tenga un cuarto propio cerca del niño, nada lujoso, pero digno». La noticia corrió rápido, demasiado rápido. En el palacio las paredes se escuchan, las miradas pesan y los favores del sultán siempre despiertan envidia. Algunas sirvientas murmuraron. Otras guardaron silencio. Las damas de arena arquearon las cejas. ¿Quién era esa joven para recibir tal cercanía? Elif, en cambio, no celebró. Cuando le informaron del cambio, bajó la cabeza. Sus manos temblaron levemente, no por ambición cumplida, sino por miedo. Sabía lo que significaba ser vista, sabía que cada paso estaría bajo observación, y sabía, sobre todo, que el cariño del sultán era una espada de dos filos. Esa noche, antes de dormir, Elif pensó en su padre, Hassan, el hombre que había trabajado toda su vida sin que nadie lo mirara. El hombre que le había enseñado a agachar la cabeza, pero no el corazón. Si ella caía, él caería con ella. Mientras tanto, en sus aposentos, Kemal no logró conciliar el sueño. La imagen de su hijo riendo volvía una y otra vez.
La voz de Elif resonaba en su memoria. La frase simple, poderosa. Aquí estoy. Por primera vez la muerte de Safiye. El sultán sintió algo parecido a la esperanza, pero no sabía aún que, al proteger a esa mujer, estaba encendiendo una llama que cambiaría no solo la vida de su hijo, sino el equilibrio entero del palacio. Y el destino silencioso y paciente ya había comenzado a escribir el siguiente movimiento. El cambio no llegó con trompetas, llegó con miradas. Desde el primer amanecer, tras el decreto del sultán, el palacio de Topkapi parecía el mismo. Las fuentes seguían murmurando agua, los jardines seguían perfumando el aire conja, el calor seguía posándose sobre los patios como un manto lento. Pero algo había cambiado en el pulso invisible del lugar. Elif ya no caminaba como antes, no porque se creyera distinta, sino porque todos la miraban distinta. Ahora tenía un cuarto propio, pequeño, pero limpio, cerca de los aposentos del heredero. Una cama sencilla, una ventana estrecha, por donde entraba la luz del Bósforo al amanecer, un cofre con ropa digna, telas suaves que no conocían el remiendo constante, nada lujoso, todo correcto. Todo vigilado. El primer día, Elif pasó la mano por la colcha como si temiera que desapareciera. Luego se sentó, respiró hondo y pensó en su padre. Hassan, un hombre de espalda encorvada por el trabajo, manos ásperas, mirada honesta, vivía fuera de los muros. En una casa humilde, donde el calor se colaba, sin pedir permiso. Elif sabía que ese ascenso no era solo suyo. Si fallaba, él también pagaría el precio. En el palacio, los errores no se olvidan, se cobran. Aydin, en cambio, parecía no conocer esos miedos. Desde que Elif permanecía a su lado, de forma constante, el niño había cambiado, no de golpe, no como un milagro ruidoso, sino como cambia la luz cuando el sol se mueve apenas unos grados. Dormía más profundo, se aferraba a sus dedos, a veces balbuceaba sonidos nuevos. Pequeños intentos de alegría. Elif no se acostumbraba a verlo sonreír, cada risa la sorprendía como la primera, cada gesto le recordaba que aquello no era un juego del destino, sino una responsabilidad inmensa. El sultán, quien observaba desde la distancia, no entraba sin anunciarse, no interrumpía, se quedaba a un lado, serio, atento. A veces preguntaba por la comida, otras por el sueño. Nunca por el IF, pero ella sentía su presencia como una lámpara, encendida detrás de la nuca. Una mañana, el jefe de servicio apareció con nuevas órdenes. Elif, dijo con tono neutro, a partir de hoy recibirás instrucción. Elif levantó la mirada. Instrucción, señor. Lengua otomana formal, lectura básica, etiqueta de palacio. No para convertirte en dama, aclaró, sino para que no seas humillada. Esas palabras pesaron más que cualquier halago. No ser humillada. Eso era el verdadero ascenso. Las clases comenzaron de inmediato. Elif se sentaba recta, las manos sobre el regazo, escuchando cada corrección. Aprendió a elegir las palabras, a medir los silencios, a caminar sin bajar la cabeza, ni alzarla demasiado. Aprendió que, en el palacio incluso respirar tenía reglas. Por las noches, cuando Aydin dormía, Elif repetía en voz baja lo aprendido. Sus labios se movían con esfuerzo. No se quejaba. Sabía que cada palabra nueva era una armadura. Pero no todos veían su esfuerzo con buenos ojos. Las sirvientas, que antes caminaban junto a ella, ahora se apartaban. Las damas de harén observaban desde lejos con sonrisas tensas. Los murmullos crecían, como serpientes invisibles. No durará. El favor del sultán es capricho. Nadie sube tanto sin caer. Elif escuchaba y callaba. Una tarde, mientras alimentaba al heredero, Kemal se detuvo en la puerta. Aydin estaba inquieto. Elif no lo levantó, le habló. Le cantó una melodía sencilla, casi infantil. El niño se calmó. Kemal frunció el ceño intrigado. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Elif. Se inclinó respetuosa. Mi madre me cantaba. Cuando el mundo parecía demasiado grande, mi señor. Kemal sintió lentamente. En ese instante vio algo que no había querido ver antes. Elif no buscaba brillar, no pedía, no exigía, solo daba. Y en un palacio, donde casi todo se negociaba, eso era peligroso y precioso. Días después, Elif recibió permiso para enviar provisiones a su padre. Pan, aceite, algo de dinero. No era mucho, pero para Hassan era un alivio que le humedeció los ojos. Elif no estuvo allí para verlo, pero esa noche durmió con el corazón un poco más ligero. Sin embargo, la calma no duró una noche. Al regresar a su cuarto, Elif escuchó voces. En el pasillo, se detuvo. Reconoció nombres, reconoció su propio nombre. Las palabras no eran gritos, eran cuchillos envueltos en seda. Está cambiando al heredero. Nadie sabe con qué intención. El sultán está cegado. Elif cerró los ojos. Comprendió entonces que el ascenso no era un premio. Era una prueba y que su lugar junto al niño no estaba asegurado por un decreto, sino por cada gesto, cada silencio, cada día que lograra mantener intacta la risa que había despertado.
Mientras tanto, en sus aposentos, Kemal miraba al cielo oscuro sobre Estambul. Sabía que había movido una pieza. Sabía que el tablero estaba inquieto y aún así, por primera vez en mucho tiempo. No se arrepentía porque había visto a su hijo vivir y ya no estaba dispuesto a perder eso. El palacio aprendió a susurrar el nombre de Elif. No lo hacía en voz alta, no lo hacía de frente, lo hacía en corredores largos, detrás de cortinas, entre tazas de té que se enfriaban sin ser tocadas. En Topkapi los rumores no caminaban, deslizaban. Elif lo sintió antes de comprenderlo. No fue una palabra, fue un gesto. Una mañana, al cruzar el patio interior, dos damas de harén interrumpieron su conversación apenas la vieron acercarse. Sus sonrisas quedaron suspendidas en el aire, rígidas. Como telas tensadas de más, Elif inclinó la cabeza con respeto y siguió caminando. Sus pasos eran firmes. Por dentro el corazón latía con cautela. Había aprendido rápido. En el palacio la dignidad se defiende en silencio. Aydin, ajeno a todo, seguía cambiando. Ya no despertaba con el ceño fruncido. Ya no miraba el techo como si buscara algo perdido. Buscaba a Elif, estiraba los brazos. Balbuceaba sonidos nuevos. A veces reía sin razón, como si la risa se hubiera quedado a vivir en su pecho. Elif lo observaba con una mezcla de gratitud y temor. Sabía que cada avance del niño la hacía más visible y en ese lugar ser visible era un riesgo. El sultán Kemalan pasaba con más frecuencia por el ala del heredero. No siempre entraba. A veces solo se detenía en el umbral. Preguntaba por la noche anterior, por la comida, por el descanso. Nunca por el IF directamente, pero su mirada se posaba en ella un segundo más de lo necesario. Ese segundo lo decía todo. Elif sentía esa mirada como un peso cálido entre los hombros. No era deseo, no aún. Era curiosidad profunda, casi irreverente, y eso la inquietaba más que cualquier halago. Una tarde, mientras el niño dormía, Elif se sentó cerca de la ventana. El calor era intenso. El aire no se movía. Desde allí se veía el Bósforo brillante y lejano. Pensó en su padre Hassan, en sus manos cansadas, en la forma en que siempre decía que el respeto valía más que el pan. No te inclines demasiado, le había dicho una vez. Pero tampoco te endurezcas. Elif respiró hondo. Esa misma tarde, el rumor tomó forma. Comenzó como una pregunta inocente entre las damas. ¿No te parece extraño que el heredero haya cambiado tan rápido? Luego se volvió sospecha. Dicen que esa joven le habla demasiado. Dicen que lo influye. Y finalmente, acusación. Está cambiando al príncipe para asegurarse un lugar. Las palabras llegaron a oídos del consejo envueltas en cortesía. Llegaron a los eunucos, a los jefes de servicio y por fin llegaron al sultán. Kemal escuchó sin interrumpir. Sus consejeros hablaban con cuidado. Nadie acusaba de frente, nadie se atrevía a señalar. Pero todos sembraban dudas. El heredero era el futuro del imperio. No podía estar bajo la influencia de una sirvienta sin linaje. Kemal apoyó los dedos sobre la mesa de madera oscura. ¿Han visto alguna falta?, preguntó. Silencio. ¿Alguna desobediencia? Silencio. ¿Algún daño al niño? El silencio se volvió incómodo. Kemal se levantó. Entonces, lo que hay aquí no es una falta. Es miedo. Esa noche el sultán caminó solo por los pasillos. No buscaba confirmación, buscaba claridad. Pasó frente a la habitación del heredero y se detuvo. Escuchó la respiración tranquila del niño. Elif estaba sentada a su lado en silencio, cosiendo con cuidado una prenda pequeña. No cantaba, no hablaba. Solo estaba. Kemal entendió algo que lo atravesó, como una verdad simple y dura. El palacio no soporta lo que no puede controlar. Al día siguiente, Elif fue llamada a presentarse ante la jefa de damas. El salón era amplio, fresco, cubierto de alfombras finas. Las miradas se clavaron en ella como agujas. Elif avanzó con paso medido. No bajó la cabeza, no la alzó. Elif, dijo la mujer con voz suave. Se habla mucho de ti. Lo sé, señora, respondió. Ellas dicen que tienes influencia. Elif respiró. Solo cuido al niño como me fue ordenado. Nada más. Elif levantó la mirada por primera vez. Nada más. La respuesta fue sencilla. Demasiado sencilla para quienes esperaban ambición. Esa noche, Elif no durmió bien. Soñó con pasillos interminables, con voces sin rostro. Al despertar, encontró a Aydin despierto, mirándola. Sonrió. Elif sintió que esa sonrisa era un ancla en medio del oleaje. Pero el rumor ya había cambiado de forma. Ahora no solo dudaban de ella, ahora planeaban probarla. Y en algún punto del palacio, alguien decidió que la única manera de detener a una mujer que sube en silencio es obligarla a caer en público. Elif aún no lo sabía, pero el hilo del destino ya estaba tenso.
La prueba no fue anunciada como castigo, fue presentada como orden. En el palacio de Topkapi, las decisiones más duras no llegan con gritos, sino con palabras medidas, dichas con voz suave, como si no dolieran. El decreto se deslizó por los pasillos una mañana sofocante. Cuando el calor parecía derretir incluso, la paciencia de Leif lo supo antes de escucharlo. Lo supo por la forma en que la jefa de damas evitó mirarla, por el modo en que los eunucos cruzaron el patio sin saludarla, por el silencio espeso que se formó a su alrededor como si el aire hubiera decidido apartarse. Fue llamada al salón de las audiencias menores. Allí, bajo una cúpula alta y fresca, la esperaban 3 figuras del consejo y la jefa de servicio. No había dureza en sus rostros, tampoco amabilidad. Solo expectativa de Leif, dijo uno de los consejeros. Ha sido designada para una responsabilidad pública durante la próxima ceremonia del heredero. Edfu escuchó sin moverse. Cuidarás al príncipe Aydin frente a invitados del palacio y representantes del consejo. Deberás cumplir con los protocolos. Responder si se te pregunta y mantener la compostura. Cualquier error será interpretado como incapacidad. No dijeron castigo, no dijeron juicio. Pero Elif entendió. La iban a poner a prueba. Inclinó la cabeza. ¿Cumpliré, señor? No preguntó más. No se defendió. Sabía que, en ese lugar, las explicaciones previas son vistas como debilidad. Se retiró con pasos medidos, sintiendo el latido del corazón en los oídos. Esa misma tarde comenzaron los preparativos. Las clases de etiqueta se intensificaron. Postura, mirada, respuestas breves. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? Elif repetía cada gesto hasta que el cuerpo lo aprendía sin pensar. Por las noches, cuando el palacio dormía, se sentaba en el suelo de su cuarto y practicaba en silencio. Pero no era solo el palacio lo que la presionaba. Un mensajero llegó con noticias de Hassan. Su padre estaba enfermo. No grave, dijeron. Pero, débil, el calor, el trabajo, la edad. Elif sintió el pecho apretarse. Quiso ir, quiso verlo, pero no pidió permiso. Sabía que ausentarse ahora sería interpretado como desinterés o culpa. Esa noche, Elif lloró en silencio, no por miedo. Por lealtad dividida, al amanecer volvió a ser firme. El día de la ceremonia llegó envuelto en seda y expectativa. Los patios se llenaron de pasos elegantes. Las damas lucían colores intensos. Los consejeros hablaban en voz baja. El heredero fue llevado al centro vestido con telas claras. Elif lo sostenía con cuidado, sintiendo su pequeño peso como una responsabilidad inmensa. El niño estaba inquieto. Elif no lo forzó, no lo apuró. Ajustó su respiración a la de él. Le habló en un susurro apenas audible. Aydin se calmó, apoyó la cabeza en su pecho, las miradas se clavaron en ella. Una dama preguntó con tono amable, ¿no teme usted que el niño se vuelva dependiente? Elif levantó la mirada segura. Un niño no se vuelve débil por sentirse seguro. Señora. Un murmullo recorrió la sala. Otro consejero intervino. ¿Y cree usted saber más que quienes han servido generaciones? Elif sostuvo el silencio un segundo. Más de lo habitual. Creo que cada niño enseña lo que necesita, respondió. Yo solo escucho. No hubo reproche inmediato, pero Elif sintió el filo invisible del juicio. Desde el fondo. El sultán Kemalan observaba, no con dureza, con atención. Vio cómo Elif no buscaba destacar, cómo respondía sin desafío, cómo protegía al heredero sin ocultarlo. Vio sobre todo cómo Aydin estaba en paz. La ceremonia terminó sin incidentes. Para muchos fue decepcionante. Esperaban un error, una torpeza. Una excusa para apartarla. Pero Elif había pasado la prueba más difícil, no intentar probar nada. Esa noche, cuando regresó a su cuarto, escuchó voces tras una cortina. No cayó. No, aún. Entonces habrá que insistir. Elif se quedó inmóvil. El mensaje era claro. El ascenso no se perdona, se combate. Horas después, un nuevo mensaje llegó del exterior. Hassan había empeorado. Elif cerró los ojos. El peso era demasiado. Se arrodilló junto a la cama del heredero que dormía tranquilo. Prometo no fallar. Susurró, ni aquí ni allá. En otra ala del palacio, que mal caminaba inquieto, sabía que había expuesto a Elif no para destruirla, sino para protegerla. Ahora el consejo había visto con sus propios ojos. No podían acusar sin pruebas. Pero también sabía algo más. El palacio no se rinde con una sola prueba y que la verdadera decisión aún no había sido tomada. Mientras tanto, el destino avanzaba, silencioso como siempre. El cambio no ocurrió de golpe, ocurrió en silencio. Después de la ceremonia, el palacio siguió con su rutina de siempre. Las fuentes cantaban, las puertas se abrían y cerraban. Los pasos recorrían los mismos pasillos, pero para el sultán, Kean nada era igual. Algo se había movido dentro de él, como una piedra que cae al fondo del agua y altera todo sin hacer ruido. Comenzó a buscar excusas, no órdenes, no decretos, excusas. ¿Cómo durmió el príncipe? ¿Comió bien hoy?
¿Le afecta el calor? Preguntas. Simples y repetidas, siempre dirigidas a otros, nunca a Elif directamente, pero ella estaba allí, siempre de pie, atenta, con la serenidad de quien no reclama nada. Elif notó el cambio, no en las palabras, sino en los silencios. El sultán ya no entraba con prisa, se detenía, observaba, a veces se quedaba mirando a Aydin jugar en el suelo, riendo con esa risa que ya no era frágil, sino firme, viva. Y Elif sentía esa mirada posarse también sobre ella como una pregunta que aún no se atrevía a formular. Una tarde el calor era tan intenso que el aire parecía inmóvil. Elif había llevado al niño al patio interior, donde la sombra de los naranjos ofrecía un respiro. Aydin golpeaba el suelo con un juguete de madera, concentrado, feliz. Kemal se acercó sin anunciarse. Ha cambiado, dijo casi para sí mismo. Elif se inclinó. Los niños cambian cuando se sienten seguros, mi señor. Kemal la miró con atención. Hablas como si la seguridad fuera algo sencillo. Elif dudó un instante, luego habló con honestidad. No lo es, pero se construye con constancia. El sultán asintió lentamente. Ese día, por primera vez, se sentó, no en el trono, no en una silla elevada, en un banco de piedra, a pocos pasos de ella. El gesto fue pequeño, pero en el palacio los gestos pesan más que las palabras. Desde entonces, Kemal comenzó a quedarse más tiempo. Escuchaba sin interrumpir. Observaba cómo Elif hablaba al niño, cómo le explicaba el mundo con frases simples, cómo celebraba cada logro sin exagerarlo. Y algo en él, endurecido por años de mando, empezó a ceder. No era deseo. Aún no. Era admiración. Una noche Kemal pidió que Elif fuera llamada a sus aposentos. La noticia recorrió el palacio como un susurro encendido. Elif sintió el pulso acelerarse. Sabía lo que significaba ser convocada a esa hora. Sabía lo que muchos esperarían que ocurriera. Se preparó con cuidado, no con vanidad, sino con dignidad. Cuando entró, encontró al sultán de pie, mirando por la ventana hacia Estambul, iluminada por antorchas. El calor había cedido un poco, el aire era más suave. Gracias por venir, dijo él sin girarse. Es mi deber, mi señor. Kemal se volvió. La observó con calma. No te llamé por deber. Elif sintió un nudo en el estómago. Te llamé porque quiero entenderte. El silencio se extendió entre ellos. Has hecho por mi hijo lo que nadie pudo, continuó. Le devolviste algo que yo creí perdido. Elif bajó la mirada. Yo solo hice lo que sentí correcto. Eso es lo que más me inquieta, respondió él. No pediste nada a cambio. Kemal dio un paso más cerca, no invadió. Se detuvo a una distancia respetuosa. Podría ofrecerte protección absoluta, un lugar que nadie se atreva a cuestionar, incluso un nombre que te resguarde para siempre. Elif levantó la mirada, entendió al instante. Mi señor, dijo con voz firme. Yo no busco eso. No busco seguridad. Busco respeto, respondió. Y lo he ganado trabajando. No quiero perderlo aceptando algo que no he pedido. Las palabras quedaron suspendidas. Kemal no se enfadó. No alzó la voz por primera vez en su vida, no mandó. ¿Y si yo lo pidiera? Preguntó en voz baja. Elif sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces tendría que negarme, respondió. Porque no podría mirarme al espejo, sabiendo que acepté por miedo o por gratitud. Kemal la observó largo rato. Vio coraje, vio límites, vio una mujer que no se ofrecía, que no se doblaba, que no calculaba. Y en ese instante comprendió, no, estaba enamorándose de una sirvienta, estaba enamorándose de una igual, aunque el mundo aún no lo entendiera así. Puedes retirarte, dijo finalmente. Elif se inclinó y salió con el corazón golpeándole el pecho. Esa noche no durmió. Pensó en su padre, en el niño, en el sultán, en lo que había dicho y en lo que había rechazado. Sabía que su negativa no quedaría sin consecuencias. En otra ala del palacio, Kemal permaneció despierto. Había gobernado ejércitos, había doblegado enemigos. Había impuesto su voluntad sin temblar, pero nunca nadie le había dicho no con tanta verdad. Y por primera vez no quiso vencer, quiso merecer. Mientras tanto, el consejo preparaba nuevas presiones porque el poder puede tolerar el favor, pero no tolera el amor que no controla, y el destino más se acercaba al punto sin retorno. El palacio entró en un estado de tensión silenciosa. No hubo anuncios, no hubo proclamas, pero todos lo sintieron. En Topkapi, cuando el aire se vuelve denso y las miradas se miden con cuidado, es porque algo grande está por suceder. Los consejeros caminaban con pasos más cortos. Las damas de la arena hablaban menos, los eunucos escuchaban más. El nombre de Elif ya no se pronunciaba con ligereza, se decía con cautela, como si pudiera romperse en la boca. El sultán Kemalan había recibido una presión clara del consejo, no una orden, una advertencia. El imperio necesita estabilidad. Habían dicho, el heredero debe crecer sin dudas sobre su entorno. Una alianza formal aseguraría el futuro. Todos sabían lo que eso significaba.
Una esposa de linaje, una unión política, una sultana aceptable que Mal escuchó sin interrumpir. Sus dedos descansaban sobre la mesa de madera, firmes, inmóviles. Por dentro, sin embargo, el conflicto ardía porque la estabilidad que le pedían no era la que había visto en los ojos de su hijo. Era otra, fría, calculada. Lejana. Esa tarde caminó hacia el ala del heredero. Elif estaba sentada en el suelo, con Aydin entre las piernas. El niño reía intentando encajar piezas de madera sin éxito. Elif no corregía, celebraba el intento. Aydin la miró, levantó una pieza torcida y rió más fuerte. «Qué mal», se detuvo en la puerta. Esa risa era su respuesta. «El consejo insiste». Dijo que mal entrando, Elif se puso de pie de inmediato. «Lo sé, mi señor». No fingieron sorpresa, ambos sabían que ese día llegaría. «Quieren una decisión», continuó él. Pronto, Elif bajó la mirada. Su voz fue tranquila. «El palacio siempre la quiere», «Qué mal», respiró hondo. «¿Y tú?» Elif levantó la cabeza. Sus ojos no temblaron. «Yo quiero que el niño no vuelva a perder la luz que ha encontrado». El silencio se extendió entre ellos, y si para eso añadió, «Debo irme, lo haré». Las palabras cayeron como una piedra que Mal sintió un golpe seco en el pecho. No dijo. «No es una opción que considere». Entonces respondió ella, «Deberá elegir algo que el palacio no suele elegir». Esa noche Elif no regresó a su cuarto de inmediato. Caminó por el jardín interno, donde el aire era más fresco. Pensó en Hassan, en su vida sencilla, en lo lejos, que había llegado sin quererlo. Pensó en el respeto que había ganado y en lo fácil que podía perderlo todo. No quería una corona, no quería poder, quería permanecer entera. Mientras tanto, Kemal convocó al consejo, no en el gran salón, en una sala más pequeña, más íntima. «He escuchado sus preocupaciones», dijo, «y observado a mi hijo». Los consejeros intercambiaron miradas. «El heredero está en paz», continuó. «Crece, ríe y no por azar». Uno de ellos habló con cautela. «Mi señor, nadie duda de su bienestar, pero el imperio». Kemal levantó la mano. «El imperio necesita un heredero fuerte, y la fortaleza no nace del miedo ni de la conveniencia». El silencio fue total. «No aceptaré una unión que quite al niño lo que lo ha salvado», dijo, «ni permitiré que se aparte a quien ha demostrado lealtad y carácter». Los consejeros comprendieron entonces que el sultán no estaba pidiendo permiso, estaba decidiendo. Al amanecer, Elif fue convocada al Salón de los Arcos. Las columnas altas proyectaban sombras largas. El lugar estaba preparado para una declaración pública. No había música, no había celebración, solo expectativa. Elif avanzó con paso firme. Aydin estaba en brazos de una nodriza, observándola con atención. Cuando la vio, extendió los brazos. Elif sintió el nudo en la garganta, pero no corrió. Mantuvo la compostura. «Qué mal», se levantó. Elif dijo, «Has servido con honor. Has protegido al heredero. Has mostrado juicio y límites. El palacio entero contenía el aliento. Te he ofrecido más de una vez algo que no pediste», continuó. «Y aún, así permaneciste fiel a ti misma. Qué mal». Dio un paso adelante. «No te pediré que aceptes por temor. Te preguntaré solo una cosa». Elif lo miró. «¿Aceptarías caminar a mi lado? No como premio, sino como compromiso, con voz, con consejo, con dignidad, sin perderte». El silencio fue tan profundo que se oía el agua de la fuente. Elif respiró. Pensó en todo, en lo que había sido, en lo que era, en lo que podía ser. Miró a Aydin. El niño sonrió. Entonces habló. «Si mi lugar es construir, no someterme. Si puedo cuidar sin desaparecer, si el respeto sigue siendo la base», hizo una pausa. Entonces, «sí». El murmullo recorrió la sala como una ola. Kemal cerró los ojos un segundo, no de triunfo, de alivio, porque en ese instante el imperio no había ganado una sultana, había elegido un futuro. La ceremonia no fue ostentosa, fue significativa. En el palacio de Topkapi, acostumbrado a deslumbrar con oro y multitud, aquel día predominó la sobriedad. Las columnas estaban cubiertas con telas claras. Las lámparas ardían con una luz suave. El aire, por primera vez en semanas, parecía respirar. Con calma, Elif avanzó por el corredor central con pasos medidos. No llevaba una corona pesada ni joyas excesivas, vestía seda sencilla, elegante, del color del amanecer. Su cabello estaba recogido con discreción. No caminaba como quien asciende, sino como quien asume. A su lado, el sultán Kemalán no imponía. Acompañaba. Ese gesto pequeño y enorme fue entendido por todos. El consejo observaba en silencio. Las damas de harén inclinaban la cabeza, los eunucos mantenían la mirada firme. Nadie murmuraba, nadie sonreía con ironía. El palacio por una vez aceptaba. Cuando pronunciaron su nombre junto al título, Elif no cerró los ojos, no tembló. Recordó a su padre Hassan a sus manos gastadas.
a la casa humilde, donde aprendió que la dignidad no se hereda, se construye. Desde hoy, dijo Kemal, Elif será sultana y mi consejera en lo que concierne al bienestar del heredero y del palacio. No habló de amor, habló de confianza. El murmullo que siguió no fue de rechazo. Fue de asombro contenido porque no se estaba rompiendo una tradición, se estaba redefiniendo. Después de la ceremonia, Elif regresó al ala del heredero. Aydin estaba despierto. Al verla, rió con esa risa plena que ya no pedía permiso. Elif se arrodilló frente a él. No cambió el tono, no cambió los gestos. Lo tomó en brazos como siempre. El niño apoyó la cabeza en su hombro tranquilo. Kemal observó la escena desde la puerta. Comprendió entonces que el poder verdadero no era elevarla, sino no cambiarla. Los días siguientes trajeron ajustes, reglas nuevas, miradas que aprendían a medir. Elif asistía a reuniones breves, escuchaba más de lo que hablaba, intervenía cuando hacía falta, no imponía. Iluminaba. Señalaba tensiones antes de que estallaran. Recordaba a los consejeros que el heredero no era una pieza, sino una vida. El consejo, al principio rígido, comenzó a escuchar porque los resultados eran visibles. Aydin crecía seguro, dormía bien, aprendía con curiosidad. Su risa llenaba los patios. Los sirvientes trabajaban con menos temor. El ambiente se suavizaba. El palacio, sin perder orden, ganaba humanidad. Un día, Elif pidió permiso para traer a Hassan al palacio, no para honores. Para cuidado, Kemal accedió sin condiciones. Cuando Hassan cruzó las puertas, no supo dónde mirar. Elif lo recibió sin arrodillarse, sin exceso. Lo abrazó con respeto. Hassan lloró, no de orgullo, de alivio, por ver a su hija entera, no vencida por el brillo. Sigue siendo tú, le dijo él. Eso es lo que te trajo hasta aquí, Elif. Asintió. Con el tiempo, Elif y Kemal tuvieron más hijos. No fueron criados en distancia, fueron vistos, escuchados, acompañados. El palacio aprendió nuevas rutinas, momentos de juego, silencios compartidos, celebraciones sobrias. La memoria de Safiyé fue honrada con respeto, no borrada. Su fortaleza seguía viva en el cuidado que Elif ofrecía. Las damas más jóvenes empezaron a mirarla de otro modo, no como amenaza. Como referencia, aprendieron que la firmeza no necesita dureza, que el respeto no exige miedo, que una mujer puede sostener sin desaparecer. Una tarde, Elif caminó por el mismo pasillo donde todo había comenzado. Se detuvo junto a la columna de mármol, apoyó la mano, sonrió, recordó la risa pequeña, frágil, que lo cambió todo. Desde una habitación cercana, la risa de Aydin, ahora fuerte, clara, cruzó Ileir. Elif cerró los ojos un instante. No había buscado este destino. No lo había calculado, lo había merecido. Kemal se acercó. El palacio está en calma, dijo, porque aprendió a escuchar. Respondió ella. Caminaron juntos, no delante, no detrás, al lado. Y así, sin proclamas grandilocuentes, quedó escrita una verdad que perduraría más que cualquier decreto. Cuando el poder se encuentra con la ternura y la inteligencia, no se debilita. Se transforma. Y en los pasillos, donde antes solo había silencio y luto, quedaron guardadas risas, pasos pequeños y la memoria de una mujer que cambió un reino sin levantar la voz. Y así termina esta historia de amor, coraje y dignidad. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta familia. Gracias por quedarte. Gracias por sentir junto a nosotros. Si este video tocó tu corazón, déjame tu me gusta. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando historias como esta. Y si quieres ser parte de algo más grande, considera apoyar el canal. Juntos construimos este espacio donde las emociones nos unen. Ahora te pido algo especial. Comenta la palabra ternura y el país desde donde nos escuchas. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta historia te acompañó. Nos vemos en el próximo video, familia.